Bueno, pues así termina esta conferencia mañanera, la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera tuvieron que preguntarle por Manuel Bartlett. Él lo da a conocer desde que empieza a tener esta discusión, este debate, pues interesante debate con el reportero de Pedro Ferriz de Con, que se llama Rodolfo, le digo cómo se llama en unos momentos más. Pero vaya que fue una conferencia interesante. Comienza con pues una serie de temas cabrones, esa es la palabra, ¿no? Para cerrar esta semana, ¿no? Desde la aprobación en la Cámara de Representantes de el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, hasta esos empresarios abusivos, la palabra es culeros, que defienden, no que defienden, pues que defienden sus ganancias, despidiendo a sus empleados antes de la Navidad para no darles aguinaldo. Un caso cabrón, un caso injusto que se repite una y otra vez en México, y para eso el presidente pues lleva a la secretaria del Trabajo, a Luz María Alcalde, al director del IMSS, a Zoé Robledo, para que pues discutan, hablen sobre esta situación, sobre cómo lo van a intentar prevenir y cómo van a estar observando a estos hijos de la chingada que despiden a sus trabajadores o que los tienen contratados mediante el outsourcing, mediante otra empresa, y que en estos días, imagínese usted, antes de las fiestas, de estar con la familia, en una época sensible para muchos, los mandan a la chingada. Eso está terrible. Bueno, hablando del TEMEC, Marcelo Ebrard, el canciller de México, asegura que pues ya se terminó la etapa de incertidumbre. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, revela por qué es importante que México sea parte de este nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Una situación importantísima para los mexicanos. Y pues bueno, esto es algo que va a estar trascendiendo. Le recuerdo yo a usted que se aprueba en una Cámara de Representantes que tiene pues un concepto muy adverso al presidente Donald Trump. Una Cámara de Representantes que el miércoles por la noche vota para llevar al juicio político a Donald Trump, una Cámara de Representantes demócrata. Y el TEMEC, pues hay que decirlo, a veces la neta, no podemos negarlo, es un nuevo acuerdo que se genera luego de que Trump sacara a Estados Unidos del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del TELECAN. Esta pues es una situación que los demócratas atrasaron durante algún tiempo, o sea, hay que decirlo también, con todas sus letras, que los demócratas atrasaron durante un tiempo por ser una situación que tenía que ver con Donald Trump, y lo hicieron completamente electoral, y esto pues para fregarse a Donald Trump, ¿no? O sea, yo no estoy defendiendo a Donald Trump, que quede eso muy claro, por favor. No estoy defendiendo al presidente de los Estados Unidos, pero de que atrasaron esta aprobación en la Cámara de Representantes, la atrasaron. Y bueno, le decía esto porque todavía falta que el Senado de los Estados Unidos lo apruebe el próximo año. En enero, no se vaya con la finta. En enero tiene que ratificarlo el Senado de los Estados Unidos. El Senado es de mayoría republicana. El escollo, la problemática en todo caso, era la Cámara de Representantes porque pues existía este riesgo de que con tal de chingarse a Trump no aprobaran un acuerdo que tiene en jaque a 3 países, a los mismos Estados Unidos, a México y a Canadá. El hecho de que ayer se aprobara en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pues ya no es que yo prediga, no es que yo sea Nostradamus, no es que yo sea un Walter Mercado, ¿no? Me está riendo don David, pero pues ya es más que evidente que va a ser aprobado también en el Senado. O sea, ya tiene el gane, porque en el Senado siguen ciegamente a Donald Trump. Por eso es que lo del juicio político, en mi opinión, es una pinche basura, ¿no? Una pinche pérdida de tiempo absoluta, porque qué bueno, ¿no? Qué bueno que se pueda denunciar que el presidente de los Estados Unidos abusó de su poder. Qué bueno que se pueda denunciar que obstruyó al Congreso. Sí, qué bueno, eso está muy bien. Pero no va a trascender este juicio político, porque en el Senado ya dijeron, los mismos senadores, la mayoría de ellos republicanos,
no van a impugnar al presidente Donald Trump. Es una pinche pérdida de tiempo. Así de sencillo. Entonces, bueno, ahí dejémosla con eso. Y bueno, le decía, Rodolfo Montes es el reportero de Pedro Ferriz de Con y comienza pues planteándole al presidente López Obrador que hoy que habla de estos despidos a fin de año por parte de muchos empresarios culeros para no pagarles el aguinaldo, pues hay un verdadero desmadre en Notimex. Y ese no es que sea real o no, pues vamos, sí es un desmadre, ¿no? Pero es un tema extremadamente controvertido y hay muchas ideas. Sanjuana Martínez en este espacio una y otra vez nos ha dicho que hay una problemática impresionante con un sindicato criminal ahí en Notimex y que se está, pues evidentemente, en una situación problemática con ese sindicato. Eso, señoras y señores, bueno, es lo que le plantea el presidente y también la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dice que ya están atendiendo esta situación porque hay despidos, hay una serie de despidos que han sido llevados hasta a arbitraje, ¿no? Ya casi desaparece esa figura en el derecho mexicano, pero arbitraje. Recientemente han habido varios laudos al respecto, pero están pues pendientes del tema. Con lo que yo concuerdo absolutamente es que es un tema controvertido y que hay que escuchar todas las partes. Sanjuana Martínez, la directora de Notimex, dice que se trata de un sindicato criminal, ¿no? Que es un sindicato con muchos problemas, que se ha opuesto a muchísimas cosas y muchos trabajadores dicen llevo años trabajando aquí y de pronto me echaron. Entonces hay que poner las dos cosas en la balanza. Vamos a ver si San Juana nos contesta la llamada más adelante. Le voy a pedir a doña Ceci que hagamos el intento de contactarla, a ver si en las primeras horas de Sin Censura con Vicente Serrano, el programa Ya en Forma, podemos platicar con Sanjuana Martínez, porque pues le digo, se vuelve en un tema de la mañanera. Ese mismo reportero de Pedro Ferriz de Con, Rodolfo Montes, le menciona al presidente López Obrador que en el libro de Anabel Hernández, en El Traidor, este libro que ha causado muchísimo revuelo de nuestra compañera periodista, Anabel Hernández, se ventila que Ismael El Mayo Zambada tiene todo un serial de empresas que están avaladas por el gobierno de López Obrador y que hasta les perdona los impuestos. Eso dice Rodolfo, ¿no? Yo le soy muy honesto, el libro no lo he encontrado yo aquí en librerías de Estados Unidos. No lo he encontrado desafortunadamente, mi mamá ya me lo compró, pero mandarlo desde México hasta Estados Unidos es una problemática siempre en cuanto a cosas que no han salido aquí. Espero que con algún familiar que venga yo lo puedo leer. Yo no sé de cierto que esto esté en el libro de Anabel Hernández. Rodolfo dice que está ahí, ¿no? Que Anabel dice que Ismael Mayo Zambada tiene una serie de empresas, ¿no? Y que están avaladas por el gobierno de López Obrador y que hasta les perdonan los impuestos. Yo no lo sé, señoras y señores, yo les soy muy honesto, tengo que investigarlo, tengo que leer el libro primero y ya le contaré yo después. Bueno, el presidente le responde a Rodolfo Montes, al reportero de Pedro Ferriz de Con, que eso sí calienta, ahora, aunque hace frío estos días, pero que pues no tiene nada que ver con esas organizaciones. Aseguró que las políticas que se aplican hoy en día es no establecer relación con las organizaciones del crimen. Y por supuesto que eso ya se acabó, lo de la condonación de impuestos, ya se votó, de hecho, ¿no? Eso es una realidad. Y mientras estaba dando a conocer estos datos, el mismo reportero, Pedro Ferriz, el mismo reportero Rodolfo Montes, de Pedro Ferriz de Con, le dice que, y citando un reportaje de los excelentes reporteros de Televisa, de los galardonados, legendarios y excelentes reporteros que Televisa nos ha dado. Nótese mi sarcasmo, chingada madre. Así, con todas sus letras, ¿eh? O sea, Rodolfo cita el reportaje de alguien, de una corresponsal de Televisa, que dice que supuestamente la Secretaría de Agricultura repartió frijol con gorgojo en la Sierra de Guerrero, ¿no? Mire, la respuesta que yo le daría, o sea, no vas tomando la fuente, ¿eh? Nada más que a mí me mencionen Televisa o que me mencionen TV Azteca, ya en ese momento digo, híjole. Alguien llega conmigo y me dice, Toño, fíjate que acaba de salir esta nota en Grupo Imagen, en Televisa, en TV Azteca. Yo digo, híjole, ¿neta? ¿Te la crees?
Neta, neta. Mire, si sale en Proceso, se la creo. O en sinembargo.mx, en La Jornada. Mire, incluso hasta los que siempre golpetean ahí a gobiernos y etcétera, como... O sea, incluso se la creería, mire, a Reforma se la creería, porque Reforma tiene cosas guardadas que de pronto saca dependiendo de la conveniencia, ¿no? Pero que llegue alguien y me diga, es que la reportera de Televisa, pues, trae una nota acá, un reportaje de alto nivel en la Sierra de Guerrero. Puta, o sea, si estuviera en Estados Unidos de Pulitzer, cabrón, ¿no? Pues me da risa, pues, ¿no? Y respondo lo mismo que responde López Obrador. Pues hay que ver la fuente, ¿no? De ese reportaje. Así de sencillo, hay que ver la fuente. Así de sencillo. Y bueno, esto a mí me da la impresión que también calienta al presidente López Obrador, porque se pone a hablar de esos que estaban en el poder y esos que estaban atrás de los políticos, que eran los verdaderos en el poder. Y de ahí se suelta sobre esos periodistas alcahuetes, esos periodistas al servicio del poder. Se suelta para hablar precisamente de la situación con Manuel Bartlett. Y, oiga, pareciera que vio sin censura el presidente López Obrador. Yo sé que no, porque estaba en su reunión de seguridad, pero pareciera que vio mi análisis. No quiero sonar arrogante con esto, de verdad, ¿eh? Pero siento yo que lo que pienso yo, lo piensan muchas otras personas. Pareciera que vio mi análisis, porque dijo exactamente lo mismo que yo antes de que comenzara la mañanera. Dice, bueno, Bartlett podrá tener esas acusaciones de otros momentos, Bartlett podrá tener ese pasado que a la gente no le gusta, pero en este caso, señoras y señores, pruébenlo, periodistas alcahuetes, así les dice. Pruébenlo. A ver, pruébenlo. Yo ya leí todo el informe de la Secretaría de la Función Pública de Irmeréndira Sandoval. ¿Ya lo leyó usted? Y pues en efecto, ¿no? A las pruebas me remito. No hay pruebas de que alguien tan oscuro... ¿Sabes qué le digo? El personaje es oscuro. El personaje está relacionado a la caída del sistema cuando ganó Salinas. El personaje fue secretario de Gobernación en tiempos priistas, en tiempos de represión, de situaciones feas que pasaban en esa Secretaría de Gobernación. El personaje tiene un historial oscuro. Pero si lo van a acusar de algo, pues acúsenlo con algo que trascienda, carajo. O sea, si Loretito va a utilizar algo para golpetear a López Obrador, pues que utilice algo que trascienda, que pueda ser ocupado en tribunales, que pueda ser ocupado en un juicio, con lo que sí se le pueda acusar a alguien de corrupción. Dicen, ay, sí, ahora resulta que la novia de Manuel Bartlett tenía tantas empresas y sus hijos también y grandes casas y etcétera. Pues están a su nombre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo acusamos si están a nombre de estas personas? ¿Cómo cuestionamos que alguien como Abdala Lemus, la pareja sentimental de Manuel Bartlett, tenga empresas si siempre ha sido empresaria? Si tiene una trayectoria ahí exactamente de eso, ¿no? No estoy defendiendo a los empresarios, muchos empresarios. Hace unos momentos hablábamos de cómo son unos desgraciados que muchas veces, muchos de ellos, pues no todos, despiden a sus empleados antes de la Navidad para no darles aguinaldo. O sea, hasta para difamar son mediocres estos periodistas. Yo digo pseudoperiodistas. Hasta para difamar son mediocres. Loret de Mola no hace las investigaciones, ya lo dijimos antes. Se consigue a alguien ahí que se las haga y él con su cara de Grinch pues sale a darlo porque la gente lo reconoce, ¿no? Con esto. Hay muchos ahí, hay muchos en las clases medias y altas que lo ven como un dios, que lo ven como una joya del periodismo mexicano y le hacen mucho caso, cuando pues todos sabemos quién es Loret. Si Loret fuera esa joya del periodismo mexicano, pues seguiría en Televisa, ¿verdad? Pues la gente ya no lo ve, la gente ya no le cree a Carlos Loret de Mola.
lo repito, hasta para difamar estos pseudoperiodistas son mediocres. Bueno, disculpe usted, que a veces estos temas me parecen muy apasionantes, ¿no? Y bueno, el corresponsal Alejandro Lelo de la Rea le dijo al presidente López Obrador que hay una sentencia definitiva del Tribunal Electoral para que el presidente sancione a su vocero, a Jesús Ramírez Cuevas, por romper la veda electoral. Es un tema que se ha tratado varias veces en esa mañanera y en efecto que tuvo pues notificación el 26 de septiembre pasado, ya hace meses, ¿no? Pero no se ha acatado esta determinación del Tribunal Electoral. Alejandro Lelo de la Rea le pregunta al presidente, ¿y cómo por qué? ¿No? ¿Qué está pasando con esto? Si ya el Tribunal Electoral le pide a usted, señor presidente, que sancione a su vocero Jesús Ramírez Cuevas por romper la veda electoral, ¿por qué no lo ha sancionado? El presidente López Obrador puso al mismo Ramírez Cuevas ahí, en el estrado, ahí en el micrófono, a que explicara, y dijo que esto pues, es un verdadero procedimiento administrativo. Se está llevando el procedimiento y tienen hasta el 30 de diciembre para terminar el trámite y establecer así una sanción, lo que le corresponde. El presidente López Obrador lo dice con todas sus letras y lo dice en público y lo dice en la mañanera en frente de millones de mexicanos. Hay tiempo, pero sí se va a cumplir. Ya está. ¿Cuál va a ser la sanción para Ramírez Cuevas? Pues no la sabemos. ¿Cuál es la problemática con esto? Muchísima problemática, señoras y señores. Y si esto es correcto, pues ya se determinó que rompió la veda electoral. Pero bueno, ya sabe también cómo han ocurrido. Alejandro Lelo de la Rea dice, para legitimar a ese tribunal electoral, dice, es el mismo tribunal electoral que firmó y que determinó su triunfo ese 1 de julio de 2018. ¿No? Bueno, pues también es el tribunal electoral que ha hecho y deshecho con uno y con otro. Pero bueno. Y bueno, el chavo de SDP Noticias, nuestro compañero corresponsal, le mencionó la consulta ciudadana para juzgar a expresidentes al presidente López Obrador, asegurando que con esto se violan los derechos de los pobrecitos Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Pobrecitos, se les violan sus derechos con esta consulta ciudadana en caso de que se les pueda juzgar o no. Pobrecitos, qué preocupante es, ¿no? Los derechos del pobrecito Carlos Salinas de Gortari, de Enrique Peña Nieto, de Ernesto Cedillo Ponce de León, de Felipe Calderón y del pobrecito Vicente Fox, ¿no? Hay que revisar la ley, en efecto. La ley no es retroactiva en perjuicio de nadie, está en la Constitución. La ley no es retroactiva en perjuicio de nadie. Eso ya lo habíamos platicado aquí una y otra vez. Pero sí hay delitos en los que pudieron incurrir. Yo se los he dicho aquí en Sin Censura, esto que menciona el compañero de SDP Noticias. Pero a mí me preocupa que esté preocupado por los derechos de estos güeyes. Pero esto que menciona el compañero de SDP Noticias se los he dicho una y otra vez. Si llega a haber algún tipo de juicio por algún tipo de cosas que hicieron, no trascendería porque la ley no es retroactiva en perjuicio de nadie. Pero sí hay delitos en los que pudieron haber incurrido por los que se le podría juzgar a un presidente, como traición a la patria y en el ramo internacional como crímenes de lesa humanidad. ¿Sabe usted quién cometió crímenes de lesa humanidad? Bueno, pues está acusado de esto por muchas personas, por muchos expertos incluso, Felipe Calderón, con su guerra contra el narco. Hoy que tenemos esas declaraciones y esas acusaciones formales en Estados Unidos, no en México, por parte del Departamento de Justicia, de que conspiró para traficar cocaína a los Estados Unidos, de que hizo falsedad de declaraciones, de que recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa para permitirlos actuar con total impunidad. ¿Ok, compañero de SDP Noticias? ¿Tienen derechos? Sí. La ley no es retroactiva en perjuicio de nadie, correcto. Pero puede haber delitos ahí que sí pudieron haber cometido los expresidentes. Y por esos sí podrían ser juzgados. Así sí. Así sí. El presidente dijo,
no dio este panorama, simplemente dijo que si los ciudadanos determinan, pues él tendrá que acatar. La voz del pueblo, ¿no? Y bueno, también algo muy interesante. Le preguntaron al presidente López Obrador qué escenarios ve en caso de que Donald Trump deje de ser presidente ahora que viene ese juicio político. Mire, esta es una pregunta, no sé si se haga con una finalidad periodística, ¿eh? Porque bueno, yo les digo, no podemos ser neuróticos. ¿Qué es la neurosis? No ver lo obvio. Yo se los digo, no van a impugnar a Donald Trump. No va a dejar de ser presidente de los Estados Unidos. Punto. No soy adivino, ni profeta, pero ese Senado que lo sigue ciegamente, ese Senado de mayoría republicana, no va a votar en su contra. No lo van a impugnar, no nos hagamos pendejos, por favor. O sea, la situación es tan grave que muchos están convencidos que Donald Trump se va a reelegir. Vean las encuestas, la última encuesta que le planteábamos en Éntrale Sin Miedo, la encuesta de USA Today con la Universidad de Suffolk. Le gana como por 3 puntos a Joe Biden. Le gana como por 5 puntos a Bernie Sanders. Le gana como por 7 puntos a Elizabeth Warren. En estos momentos, si en estos momentos fueran las elecciones, Trump se reelegiría, tiene el colegio, los colegios electorales y todavía tiene el voto popular. No hay en estos momentos tampoco, desafortunadamente, un candidato que uno diga, puta, este güey sí sale. Dicen que Bloomberg. Otros dicen que Pete Buttigieg. Pero la verdad es que, pues no. Entonces, es hacernos güeyes. Este tipo de preguntas, pues solamente abonan a tener más views en SDP Noticias, por ejemplo, ¿no? A tener más likes, ¿no? A que la gente diga, ay, y es confundir, hay que ser éticos en el periodismo, hay que ser éticos. No le mintamos a la gente. En nuestros análisis, en nuestras preguntas, seamos honestos. Yo estoy intentando ser absolutamente... No estoy intentando... Es que no sé, vamos, no puedo ser así el más arrogante. Yo soy el más honesto. Yo estoy intentando ser muy honesto con ustedes y decirles el análisis que debe de ser. Disculpen que lo diga así. Pero no van a votar los senadores republicanos para impugnar a Donald Trump. Va a seguir siendo el presidente. Y hay un riesgo muy grande de que se reelija. Hay que aceptarlo. A veces, pues hay que decir la neta, y esa es la neta, ¿no? Nos duela, ¿no? Esa es la verdad. Pero bueno, hasta le preguntan a López Obrador cuál vería él el escenario en caso de que Donald Trump deje de ser presidente, ya que los demócratas, pues evidentemente no son tan afines a su gobierno, y etcétera, ¿no? López Obrador dice lo mismo que yo, pero no, o sea, no en estas palabras. Dice, mire, pues ya se ha visto esto, ¿no? Ya han habido otros 3 procesos de impugnación, ya ha habido otros 3 juicios políticos y, por ejemplo, en el último, con Bill Clinton, y lo mismo pasó. A Bill Clinton, pues después de este escándalo del sexo oral con una becaria ahí en la Casa Blanca, también lo llevan al juicio político desde la Cámara de Representantes, que era en ese momento de mayoría republicana, y cuando llega al Senado, que era de mayoría demócrata, pues se les cae. Lo juzgan políticamente, pero el Senado de los Estados Unidos, de mayoría en ese momento demócrata, pues determina que es inocente y continúa y termina su mandato como presidente. Así de fácil, ¿no? Para López Obrador muchas cosas son históricas, ¿no? Y siempre tiene que dar un contexto histórico, y tenemos el contexto de Bill Clinton. Pues ahí está, ¿no? Y dice, bueno, o sea, en pocas palabras dice, esto ya se ha visto y es obvio que no va a dejar de ser presidente. Eso sí, dice que hay que observar el proceso con respeto y reconoce que a los mexicanos no nos ha ido bien con los demócratas. Lo reconoce con un hecho histórico también. Para aquellos que no sepan, cuando México apenas nacía como nación libre e independiente, Estados Unidos estaba ya implementando con mucha fuerza su destino manifiesto, su América para los americanos.
pero para ellos americanos son solamente estadounidenses. Y estaban en un proceso de expansión durísimo. Compraron muchos estados, territorios, a Francia, a España, ¿no? Como la Florida, como Luisiana, se llama de Louisiana Purchase, así le llaman, ¿no? La compra de Luisiana. Empezaron a expandirse hacia el oeste, pero mucho de lo que era la Nueva España pasó a ser de jurisdicción mexicana. Y al ser un país tan grande, nuevo, independiente, pues era imposible absolutamente controlar todas las fronteras. Me está diciendo doña Ceci que vea los números, así, cómo no, con mucho gusto. Gracias, Ceci, gracias. Pues obviamente, o sea, no quiero hacer una justificación mediocre de lo que somos como mexicanos, pero imagínese usted, una nación nueva, libre, que acaba de salir de una guerra cruenta de 10 años por su independencia, evidentemente tenía muchos problemas de organización. Muchos problemas de organización. Y tienes un país que va desde una parte de El Salvador hasta una parte fuerte de Oregón. O sea, es un paisote. Se plantea en el Congreso de los Estados Unidos la expansión en México con medios violentos. La obtención de expansión de territorio mexicano con medios violentos. Los que lo plantean, los que lo proponen, son los demócratas. Y en ese momento no existía el partido republicano como tal. Se llamaban The Whigs, las pelucas, así se llamaban, The Whigs. Y esas Whigs, esos republicanos, se opusieron absolutamente a esta situación. Entre ellos, Abraham Lincoln. A mí me critican mucho porque digo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln en ese entonces era senador republicano de los Whigs, de las pelucas, y se opone completamente junto con otros republicanos a esto, con la misma idea, con la misma idea positiva, con la misma idea justa de es una nación nueva, libre e independiente, como nosotros Estados Unidos lo fuimos en su momento. Como nosotros Estados Unidos fuimos en su momento, es una nación libre e independiente. Imagínense ustedes que justo al liberar estas 13 colonias, a una potencia se le ocurriera invadirnos, nos hubieran dado en la madre. Eso es lo que plantean los republicanos en la... los republicanos de hoy son muy distintos a los de antes, pero déjenme le digo esta parte. Imagínense, y se hace una controversia terrible, se vota para el expansionismo, para atacar México, se toma obviamente el incidente en Texas con la familia Austin y pues este intento de estos separatistas que querían tener su propio país, supuestamente, iba a ser Texas un solo país, pero obviamente se lo apropia Estados Unidos, lo mismo pasa con California, y usted sabe toda la historia. Y esto fue algo que implantaron los demócratas. Hasta Donald Trump, se lo digo yo, señoras y señores, hasta el año 2015, hasta que Donald Trump bajó por esas escaleras de su torre en Nueva York y anunció su candidatura con un discurso completamente antiinmigrante, con un discurso completamente antimexicano, el Partido Republicano guardó un fuerte sentido pro-mexicano y pro-inmigrante. Extremadamente conservador, sí. Siempre se han opuesto, por ejemplo, al aborto. Han sido muy panistas, al aborto. Son muy neoliberales. Pero hasta Donald Trump siempre se veía que esos presidentes o gobernantes republicanos eran muy pro-México. Muy pro-inmigrantes también. George W. Bush, quien tampoco es santo de mi devoción, un hombre que encabezó una guerra terrible, con mentiras, asegurando que había armas de destrucción masiva en Irak y que nunca las encontraron, un hombre que se pasó por el arco del triunfo a la ONU, a las determinaciones del Consejo de Seguridad, tenía un fuerte compromiso con el tema inmigrante y buscó una y otra vez una reforma migratoria para legalizar a muchas personas. No se pudo. Esto ocurre hasta estos días. Estos días ya el Partido Republicano ya es relacionado con los racistas, con los supremacistas blancos,
con los antiinmigrantes. Esa ya es la realidad de hoy del Partido Republicano. Pero en su momento eran conservadores, eran neoliberales, sí, pero eran muy pro-mexicanos. De verdad, así de sencillo, eso hay que decirlo. Y eso, en pocas palabras, lo dice el presidente López Obrador. Reconoce que la neta del planeta, no nos ha ido tan bien con los demócratas. Aquí en los Estados Unidos, yo, Antonio Ruiz, se lo digo. Son demócratas que aseguran estar del parte de la causa inmigrante, que aseguran hablar español y querer mucho a los mexicanos o a los hispanos en general. Pero son demócratas que no han hecho algo por nosotros, que se han quedado en la política. Que por mucho que últimamente digan, vamos por ustedes, los apoyamos, queremos inmigrantes en los Estados Unidos, los mexicanos son muy importantes para nosotros y con sus acentos rotos nos lo digan en español, no hacen algo al respecto, no se las creemos. Y no se las creemos porque tal vez el único candidato que pueda destronar a Donald Trump, Joe Biden, recientemente le dio la espalda a un México estadounidense que lo cuestionaba por las millones de deportaciones en tiempos de Barack Obama. Le dijo, pues mejor vota por Trump, así le dijo Joe Biden. Se dio la media vuelta y siguió con su discurso. Así nos están dando la media vuelta, así nos está dando la espalda el Partido Demócrata. Me cuestiona mucho en redes sociales cuando yo hago mis notas en la octava de que ¿por qué hablo de Trump? Pues sí, porque Trump es la noticia en este momento y no hablo ni mal ni bien de él, doy la noticia. Me mantengo imparcial en cuanto a eso, con el presidente Trump y con los demócratas. Dicen, ¿por qué no también cuestionas a los demócratas? Sí los cuestiono, mire usted. Hasta la última que me quedé, el demócrata que más posibilidades tiene de ganarle a Trump, nos dio la espalda. Permítame, por favor, pedirle